Buenos días, estimados televidentes. Qué gusto poder estar con ustedes nuevamente. En esta mañana vamos a comentar sobre un tema de suma importancia relacionado con las visitas que hace la SAT a las diferentes empresas. Cómo estar preparado para que no tenga inconvenientes en ese momento. En primer lugar, es conveniente hacer énfasis que la visita que hace un auditor a una empresa, a un comercio, es algo que la ley, pues lógicamente les tiene autorizado, pero es algo que no debiera alarmarnos, sino más bien tener lo necesario para que podamos cumplir y no tengamos el riesgo de una multa o alguna sanción adicional. Entonces, en primer lugar, es necesario que tomemos en cuenta que si llega un auditor a su negocio u oficina, usted debe tener el cuidado de solicitarle, en primer lugar, lo que es su identificación, ¿verdad? Estar seguro de que efectivamente le está visitando una persona que está autorizado por la administración tributaria. Eso, ellos tienen obligación de mostrarle su gafete para efectos de identificarse. Luego de ello, también solicitarles el nombramiento que deben de tener para la revisión que están efectuando. Aquí es importante hacer mención que ese nombramiento puede ser específico para su empresa o puede ser general porque se esté haciendo una revisión en todo, por ejemplo, un centro comercial. Entonces, en esos casos, normalmente le dan a los auditores un nombramiento para cubrir determinado sector y así debe de indicarlo ese nombramiento. Entonces, de esa forma, usted podrá estar seguro que en realidad pues, le puede dar la información a quien está llegando en nombre de la SAT. Lo que hay que tener cuidado es con los requerimientos, y esto sale como algo adicional que me interesa comentar, los requerimientos que le puedan hacer por vía correo electrónico. Eso hay que tener mucho cuidado, vamos a platicar más ampliamente en otro segmento, porque se ha dado en algunas oportunidades ya recientemente el problema de que le han enviado correos a ciertas personas en donde realmente no es la SAT que los ha generado directamente. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero en el tema de la visita del auditor, en primer lugar hay que tener en cuenta que para evitar cualquier riesgo, si usted es un pequeño contribuyente, debe de tener como mínimo en su negocio, en su pequeño establecimiento, una copia del RTU que conocemos normalmente, que quiere decir Registro Tributario Unificado, donde están los datos que usted aparece inscrito como pequeño contribuyente y los demás datos generales de su negocio. También, esto sí es bien importante, tener el talonario de las facturas que tiene en uso por las ventas que usted hace. Eso sí es bien importante que lo tengan en cuenta porque es lo que el auditor va a verificar primordialmente, que se estén emitiendo facturas por todas las ventas que se hacen. Aquí sale un poco la inquietud que nos han mostrado muchos pequeños contribuyentes y nos dicen, mire, pero si llega alguien y no me pide facturas o no me pide la factura, ¿qué hago? En ese caso hay que tomar en cuenta que la misma ley le permite que a los pequeños contribuyentes, las ventas que hagan que no sean de montos mayores a 50 quetzales, las puede acumular esas ventas y emitir una sola al final del día, en esas ventas donde no le pidan factura. Lógicamente, si llega alguien y le compra un artículo por 10 quetzales y le pide factura, tiene la obligación de darle la factura. Entonces, en eso hay que tener cuidado. Asimismo, el auditor le podrá pedir lo que es las facturas de las compras que usted hace. Si usted se dedica a la venta, por ejemplo, de ropa, entonces debiera tener las facturas por las compras que ha hecho de esa mercadería que tiene a la venta, para que no le vayan en algún momento a señalar de que usted está vendiendo algo que no tiene el soporte de que lo ha adquirido legalmente. Entonces, eso es bien importante.
Y finalmente, pues también su libro de compras y ventas de pequeño contribuyente y sus declaraciones, las copias que le quedan de declaración que se presenta por vía electrónica mensualmente de pequeño contribuyente. Hay que tener muy en cuenta eso para evitar cualquier tipo de riesgo con la visita de un auditor. Ahora bien, si se trata de una empresa que está en el régimen general, que no es pequeño contribuyente, entonces ahí sí, adicional a lo que hemos mencionado, debe tener en cuenta que le pueden pedir los libros de contabilidad, que esto pues ya es para una empresa de mucho más tamaño, que sí tiene obligación de llevar su contabilidad completa, eso se lo pueden requerir y debe de tenerlo también presente, que es algo obligatorio. Adicional a sus libros de compras y ventas, que esos son 2 libros por separado del IVA, que es obligatorio que también estén habilitados ante la administración tributaria. En este caso, en cuanto a lo que es la contabilidad, hay quienes nos han mostrado las inquietudes en cuanto a que la contabilidad no tienen ellos los libros normalmente en el establecimiento, porque la contabilidad se lo lleva a un perito contador externo. Entonces, en ese caso, si es así, sí le pueden indicar al auditor que van a solicitarle al contador que les pueda llevar los libros para podérselos presentar. Y ellos deben de darle tiempo, la ley establece que le notifiquen un tiempo de 3 días para que usted tenga la facilidad de tener los documentos que el contador en su momento lleva para los registros contables. Lo que sí no le puede pedir tiempo de 3 días para tenerle al auditor es las facturas que usted utiliza para la venta. Eso sí no le puede decir, no las tengo aquí. Esas tienen que estar listas para mostrárselas al auditor en cualquier momento. Entonces, por favor, mucho cuidado con eso. Adicionalmente, el riesgo que existe si la contabilidad no la tuvieran al día o los pequeños contribuyentes no tuvieran su libro de compras y ventas, también ahí sí hay un riesgo de una multa de 5,000 quetzales si fuera el caso que no tengan esos libros en el momento que el auditor les dé el tiempo para poderlos tener a la vista. Vamos a atender la llamada telefónica de quien amablemente nos sintoniza en esta mañana. Muy buenos días. Se nos cortó la llamada, pero estamos pendientes. Si se puede retomar, pues con gusto los atendemos. Entonces les comentaba esa multa, sí hay que tener cuidado, y adicionalmente el riesgo que se corre es que si ustedes no tienen esas facturas para poderle emitir a sus clientes, ahí sí existe el riesgo de que el auditor pueda solicitar a la SAT por medio de la Intendencia de Asuntos Jurídicos el cierre temporal de su negocio, y eso pues ya es muy delicado, ¿verdad? La SAT tiene el derecho a solicitar ante un juez el cierre temporal de 10 a 20 días de este negocio, si fuera el caso que no tuviera facturas para emitirle a sus clientes. Vamos a atender de nuevo a la llamada que está en línea, quien amablemente nos sintoniza. Muy buenos días. Bueno, algo nos está sucediendo con el teléfono, pero en este caso me interesa que para ir concluyendo con el segmento, que tengamos mucho cuidado con esto del cierre temporal, porque lógicamente a alguien no le va a convenir que le cierren su negocio por 20 días y dejarlo sin trabajar. Entonces, en ese caso, por favor, mucho cuidado, y existe la alternativa finalmente de comentarles que la ley establece que a los pequeños contribuyentes, si ellos en algún momento les llegaran a indicar que le van a cerrar el negocio, que eso puede cambiarse por una multa de 5,000 quetzales, pero siempre eso no es lo más recomendable, que les vayan a poner una multa por esa situación. Vamos a ver si ahora podemos atender la llamada, quien amablemente nos sintoniza. Buenos días. Hola, muy buenos días. Sí, le escuchamos. Disculpe una preguntita. Fíjese que nosotros estamos en planes de abrir una tiendita. Sí. Desde ya se tiene que comenzar a hacer el trámite para lo de la SAT, para pequeño contribuyente. Gracias por su llamada, muy amable. Déjeme comentarles que su caso, así como el de muchas personas que abren sus negocios pequeños o medianos o grandes,
en este caso, como usted lo menciona, sí, lo recomendable es que previo a abrir sus puertas para atender ya un pequeño negocio, tenga inscrito ese negocio ante la administración tributaria, ¿verdad? Es muy sencillo hacer los trámites para inscribirse como pequeño contribuyente. Acuérdese que ahí en ese caso tiene que tener estimado que no va a facturar más de 150,000 al año, pero sí es lo necesario para evitar cualquier contingencia de la que hemos mencionado, de las multas o sanciones que la SAT impone en esos casos. Gracias entonces por su atención a este segmento. Vamos a trasladarnos a otro set en donde amablemente tenemos a nuestra estimada Andrea y Valeria para tener mucho más de nuestro mundo en esta mañana.